Bendiciones en Cristo Jesús a toda nuestra audiencia del programa El Mundo Actual y saludos a todo el área metropolitana de Washington, D.C. y por supuesto a toda la audiencia en diferentes partes del mundo donde escuchan el programa El Mundo Actual. Saludos muy especiales para ustedes en esta semana importantísima del mes de septiembre. Importantísima porque se le llama también la semana en América Latina como la Semana Patria. Una recordación de las independencias de la inmensa mayoría de nuestros países de América Latina, en especial Centroamérica y México y por supuesto otros países de América Latina que se unen también recordando esta fecha de septiembre. Y por supuesto también un acontecimiento histórico que sucedió precisamente este mismo 15 de septiembre. Vamos rápidamente con la palabra del Señor y dice así: entonces vi que el Cordero abrió uno de los 7 sellos y oí una voz de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven. Miré y vi un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Pasos de conquista. Ese es el tema que quiero compartir con ustedes en este momento, en esta semana trascendental, en todos los acontecimientos. Uno, porque la nación más poderosa del mundo, la número 1, nuestra nación, los Estados Unidos de América, está enfrentando una serie de acontecimientos sin precedentes. Han sido meses tras meses tras meses de acontecimientos extraordinariamente trascendentales. Sin lugar a duda, la más dura y la más fuerte es la que sigue dejando en este momento, como es esta pandemia que ya llega a los 195,000 muertos, acercándose a los 200,000 muertos, convirtiéndose en la número 1 en todo el planeta Tierra, en que más vidas se han cobrado, inclusive más que el mismo continente europeo, que es todo un continente, directamente. Eso indica que definitivamente la nación que ha sido más eminentemente golpeada en estos acontecimientos de esta pandemia es los Estados Unidos de América. Encima de ese dolor profundo, que sin lugar a duda no existe una familia, sobre todo las clases más minoritarias, como son la clase afroamericana, la clase hispana y por supuesto los asiáticos. No existe una sola familia entre ellos que no tengan sentimientos profundos de un ser querido, de un amigo cercano que se les fue en esta pandemia. Encima de todo este profundo dolor y todo que ha pasado en nuestra nación, esta nación que una vez levantó en alto la bandera del cristianismo, vinieron acontecimientos de manifestaciones sin precedentes que hicieron actos de violencia que por supuesto también causó dolor. Y luego la catástrofe sin precedentes que está pasando en este momento el estado de California, el estado de Washington y el estado de Oregon, donde está solamente en Oregon más de 500,000 de personas han sido removidos y miriadas de esas personas lo han perdido total y absolutamente todo. En medio de esta situación, este 16 de septiembre también, millones, al menos 500,000 de personas en estos momentos en que estoy grabando el programa, en el periodo de esta mañana, de este miércoles, está entrando el huracán Sally en esa parte entre Alabama y la Florida. Es un huracán eminentemente peligroso por cuanto tiene las mismas características de Katrina. Es decir, eminentemente lento. Ha tocado tierra este mismo miércoles en una forma muy lenta y con una dimensión impresionante de nubes que abarcan decenas de millas con sus poderosos vientos y su cantidad de agua que lleva al ser eminentemente lento. No se conocerán las
consecuencia, especialmente donde están diciendo los expertos que la catástrofe más grande va a ser las impresionantes y posiblemente históricas inundaciones que se den en todos estos poblados donde el huracán acaba de entrar esta mañana. No podremos tener noticias específicas, posiblemente hasta el 17 o quizás el 18. Aparte de eso, tenemos en lista, como se dice, en línea, otros huracanes que vienen rumbo hacia los Estados Unidos de América. Ante todas estas situaciones, una noticia que trajo acontecimientos proféticos, por supuesto que sí, y que tiene que ver con los acontecimientos de la Biblia. Decía en una conferencia que estaba dando al concilio de discípulos de Cristo, que por miles de años los más grandes maestros, teólogos, enseñaron en los institutos bíblicos y en las universidades acerca de ese histórico y acontecimiento pacto profetizado por Daniel y por el profeta Isaías. Sin embargo, aunque la iglesia lo predicó, lo enseñó y lo consideró en aquel momento, estamos hablando apenas décadas atrás, la iglesia misma lo consideró en estos 2000 años como una de las más grandes señales de la inminente venida de Cristo Jesús. Y siempre identificó a ese impresionante rey que menciona Daniel, y quien por las investigaciones que he hecho para mi próximo libro, que lo terminé de escribir en mayo y que está en proceso de edición, escribí de ese famoso rey que menciona Daniel y que los expertos dicen que ese personaje no existió en la época contemporánea, es decir, ni el imperio persa, ni el imperio griego, ni el imperio babilónico. Por lo tanto, ese rey que menciona sin corona, como se detecta en la narración que hace Daniel, ese rey, o en otras palabras sería como el anciano de rostro fiero. Ese personaje a quien la iglesia siempre lo miró como un personaje profético, pero no de parte de Dios, sino profético para cumplir la agenda del anticristo. De momento, estamos ante un acontecimiento histórico sin precedentes. Y lo que más y absolutamente nos sorprende, y que es la parte final que voy a tocar de esto, es la iglesia. En esta semana que, como dijimos, histórica por la independencia, histórica por este acontecimiento, estoy hablando de ese pacto de paz que llevó como resultado el acercamiento de relaciones diplomáticas entre dos países árabes simultáneos en el mismo día. Si bien es cierto, tal como lo dijo el mismo presidente Donald Trump, había sucedido ya dos pactos atrás, que son, por eso le llamo pasos, porque todavía no es el pacto contundente final. Habían sucedido dos pactos, solo que esos dos primeros pactos que estuvieron distanciados de diferentes o de décadas del uno del otro, trajo consecuencias. El pacto entre Israel y Egipto costó la vida al primer ministro de Egipto. Ese primer ministro que pagó con su propia vida por haber firmado ese pacto con Israel. Lo que demostraba que el mundo árabe en aquel entonces estuvo total y absolutamente en contra del presidente Anwar el-Sadat por haber firmado ese pacto con Israel. Pagó con su vida en un atentado. El segundo pacto, décadas después, que fue impresionante también, fue el pacto de Jordania con Israel en 1994. También ese pacto tuvo un precio. Y el precio
la vida del primer ministro Isaac Rabin, que en aquel momento los radicales israelíes no estuvieron de acuerdo, igual que la inmensa comunidad árabe no estuvo de acuerdo con aquel pacto en aquel momento. Resultado, Isaac Rabin pagó con su propia vida. Y ahí se quedó por casi 3 décadas, paralizado. No hubieron más pactos. Allí se quedó todo. Se quedó parado, definitivamente. Hasta que el 28 de enero de este año, el presidente Donald Trump va a entrar en la historia. De momento, ese 28 de enero, él presenta oficialmente lo que él le llamó el pacto del siglo o el acuerdo del siglo. En aquel momento, el pueblo de Israel, a través de su primer ministro Benjamín Netanyahu, en forma total, unilateral y sin divisiones en su propio pueblo, aceptó la propuesta de ese plan de paz que presentó el presidente Donald Trump. A partir de ese momento, 28 de enero, ya automáticamente el presidente Donald Trump se mete dentro de la historia profética. Primero porque esta vez, con ese impresionante pacto que estaba ofreciendo, Israel lo aceptó sin ninguna condición. Es decir, no hubieron ninguna protesta, ni de los radicales israelíes, ni de los liberales. Todos aceptaron unánime ese pacto a través del primer ministro Benjamín Netanyahu. Si bien es cierto, ese 28 de enero de este 2020, ningún país árabe estuvo presente para respaldar ese total pacto, pero tampoco ni un solo país, como lo explico en el libro que va a ser el Anticristo, ni un solo país árabe lo condenó. Sencillamente guardaron silencio. A partir de ese momento, el terreno se estaba abonando en una forma profética e impresionantemente. Al no condenarlo ninguno de los países árabes, que al fin y al cabo son los verdaderos y auténticos hermanos del pueblo judío, son los verdaderos descendientes de Esaú, los descendientes de Ismael. A partir de ese momento comienza todo un proceso, un equipo especializado en las negociaciones de la paz, encabezado por el yerno de nuestro presidente, como es Jared Kushner, este joven impresionante, miembro de la comunidad judía de Brooklyn, Nueva York. Este joven que se declara promesiánico. Y cuando digo promesiánico, en ningún momento quiere decir que es mesiánico, que cree en Jesús, sino que él también cree, como los ortodoxos, en la inminente aparición del Mesías. Este joven Jared Kushner, la palabra Jared, que significa el que descendió, el que bajó, es sin lugar a duda, se le considera como el principal arquitecto delegado por el presidente Donald Trump para ejecutar todos los pasos gigantes hacia el terreno fértil para un tratado de paz que sea histórico. Era lógico, dicen los expertos, nadie mejor tenía esa cualidad de negociación para que el presidente Donald Trump tuviera un éxito rotundo hacia esos pasos que su propio yerno. ¿Por qué? Porque este joven israelí, experto en los negocios, un artífice, un hombre inteligentísimo en aspecto de los negocios, en el 2008 entró a la historia junto con los árabes cuando uno de los países más multimillonarios de los Emiratos Árabes le financió la impresionante torre que hoy tiene en estos momentos. Una torre que está valorada en $2.000 millones. Esa torre cuyo número de identificación es el 666.
Eso indica que desde 2008 hay una relación comercial y por lo tanto de amistad bien profunda entre este joven y sus hermanos países árabes. Así es que los pasos que diera el presidente Donald Trump, dirigidos por este joven, estaban destinados a tener un éxito rotundo y contundente en los pasos hasta esta profecía. Llama la atención entonces, y de hecho tengo los 4 temas separados uno por uno: el caballo blanco, el caballo rojo, el caballo negro y el caballo amarillo. Y en el caballo rojo, que hago una introducción antes de entrar en él, sobre los pasos finales del caballo blanco. No solamente en el caballo blanco explico que ese caballo representa un medio de transporte y lo que da a entender que significa el nuevo orden mundial. Pero dice que ese líder que monta ese caballo, a que múltiples de profesores evangélicos, sobre todo maestros de instituto bíblico de los últimos años, tratan de identificar a ese personaje que monta, ese que leímos al momento. Eso que se lee, dice: entonces vi el cordero que abrió uno de los 7 sellos y oía a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de mando: ven. Y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona. Y salió venciendo y para vencer. Como dije, muchísimo identifican a ese personaje como el propio Señor Jesucristo. Tal como lo explico en una forma más profunda en el tema del jinete, del caballo blanco y el caballo blanco y el caballo rojo, podría ser un completamente error. Primero, y aclaro tanto en mi libro Israel al filo de la profecía, a Jesús nunca se le dio corona, porque Jesús, desde antes de venir a la tierra, desde antes de nacer por obra y gracia del Espíritu Santo, Él ya era rey. Desde antes de la creación, Él siempre ha sido rey, rey de reyes y señor de señores. Cuando Él vino, a Él no se le dio corona, Él ya era rey. De hecho, cuando Poncio Pilato lo interroga y le dice: aquí te están acusando que eres rey de los judíos. Luego Pilato le pregunta y le dice: ¿eres tú rey? Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Es decir, no podemos identificar a ese caballo Apocalipsis capítulo 6 como que si fuera Jesucristo. Algunos dicen que es Jesucristo con el Evangelio. Estoy completamente explicación en el jinete del caballo blanco que no puede ser el Evangelio, porque Jesús nunca dio directrices a la iglesia de usar la palabra conquista, porque la palabra conquista, la cual usted sin lugar a duda debería de hacer un análisis profundo y se dará cuenta que la palabra conquista conlleva cosas que no van con la iglesia evangélica. Un conquistador está dispuesto a matar los pueblos que tenga que matar por delante. Está dispuesto a eliminar inclusive personas íntimamente cercanos a él mismo, con tal de conquistar lo que él se propone conquistar. Al decir entonces aquí que salió conquistando para conquistar, tal como lo explico ya específicamente en el jinete del caballo blanco y el jinete del caballo rojo, no cabe duda que el nuevo orden está llenando a perfección, en especial este 2020, a perfección la conquista sobre conquista. Pero luego dice que al personaje que lo monta, a ese personaje a quien múltiples de veces los evangélicos identificaron como el anticristo. Solo que si analizamos tal como lo explico en el libro Israel al filo de la profecía, la Biblia no solamente habla de 2 bestias, habla de 3 bestias. Específicamente de 3 bestias. Y allí es donde calza ese personaje que Daniel lo identifica como un anciano, a quien Daniel lo identifica como eminentemente polémico, a quien Daniel dice que la intriga le seguirá todos los días de la vida de su gobierno, a quien Daniel dice que los santos transgresores, esa es palabra lo que me llama la atención,
los santos transgresores se unirán con él, aunque finalmente traicionará a esa gente. Es posible que estemos potencialmente en este momento en vivo y a todo color en el cumplimiento de estos grandes acontecimientos proféticos. Este día 15 mirábamos en los portales de redes sociales a múltiples de líderes evangélicos, prácticamente proclamando al presidente de los Estados Unidos como una especie de Mesías Salvador. Es posible que muchos de estos líderes evangélicos todavía no se han dado cuenta que sencillamente estamos en vivo y a todo color ante un acontecimiento profético anunciado por Daniel, de ese personaje que prepararía el pacto final para los grandes acontecimientos escatológicos. Ese pacto final que será no para honrar total y exclusivamente al Señor Jesucristo, sino para honrar al hijo de luciferiano, a Isicalza, a quien los evangélicos conocemos como el anticristo. Ahora, debe de entenderse que lo que vimos este 15 no es todavía ese pacto, pero sin lugar a duda son los pasos más grandes. Escuchar las palabras del presidente Donald Trump, este 15 que yo mismo también vi el discurso, donde él dijo, se dieron dos pactos atrás, pero con diferencia de años del uno y del otro. En esta ocasión, dos países, pero el mismo día, el mismo momento, la misma hora. Y al mismo tiempo anunciaba que 5 países árabes más se preparan. No sabemos cuáles son esos 5 países, pero sin lugar a duda, nunca el terreno había estado preparado para el cumplimiento contundente de esta profecía, como lo estamos viendo en estos momentos. Ni una sola protesta en los países árabes. En esta ocasión, no ha costado la vida como fue Anwar el-Sadat de Egipto o como fue el primer ministro de Israel en el 94. En esta ocasión, hay silencio total en los países árabes. Recuerdo las palabras y las cito para el libro que va a salir. Cuando un periodista le dijo el 28 de enero al presidente Donald Trump en la Casa Blanca y le preguntó y le dijo, presidente, ¿sabe que los palestinos en su totalidad están rechazando total y absolutamente este pacto? El presidente, sonriendo inmediatamente en su forma única, contestó y dijo, no me interesan los palestinos, por ahora. No importa que ellos no estén de acuerdo. Y luego dijo unas palabras que fueron proféticas. Dentro de 3 años, dijo él, los palestinos vendrán de rodillas a pedirme que firmemos ese pacto. Tal como se ven todos los pasos en este momento, hay un país en este momento que todos estamos a la expectativa. Para mí, ese es el papá, es el líder, es el grande entre todos los países árabes. Ese país está calladito. Todavía no se anuncia en qué momento será ese país que finalmente firme la paz con el pueblo de Israel. Cuando ese país, que es el más grande de todo y es el papá de todos los países árabes, e inclusive, sin lugar a duda, el líder de los países musulmanes, cuando ese país lo firme, no sabemos si está entre esos 5. Pero lo que sí es seguro es que en el momento que ese país firme, ineludiblemente, en su totalidad, árabes y musulmanes estarán ya camino a la totalidad de ese pacto. Y finalmente, no sé si la iglesia lo vamos a ver, aunque estamos viendo, tal como lo he dicho múltiples de veces atrás, la iglesia va a ver los primeros pasos de ese pacto. Lo que no sabemos es si el arrebatamiento va a estar en medio de esos pasos o en el momento que ya se dé por contundente el pacto. Despuésito de eso, solo Dios lo sabe, porque el día y la hora nadie lo sabe. Pero lo que
quiero decir en este momento es que una vez que ese país grande, el más grande, el papá de todos los países musulmanes, sea el país que firme ese pacto, es decir, Arabia Saudita, en el momento que lo firme, ineludiblemente el pueblo palestino quedará total y absolutamente contra la pared. Y no le quedará más remedio para que cumplir las palabras o el presagio que hiciera el presidente Donald Trump el 28 de enero. Vendrán finalmente los palestinos de rodillas para firmar ese pacto. Una vez que eso suceda, es decir, el último eslabón para finiquitar ese pacto profético, en este caso serían dos países, Arabia Saudita y el último que va a ser los palestinos. ¿Qué tan impresionantemente cerca estamos de todo esto ya? La pregunta es, ¿qué está pasando con la iglesia? Mirábamos montones, algunos predicadores ultra sensacionalistas evangélicos, hablando maravilla sin darse cuenta que lo que estamos viendo es el cumplimiento de una profecía que nuestros grandes padres de la iglesia predicaron y advirtieron: señores, no es para que Elohim echen flores en el camino a ese caballo blanco que viene avanzando, sino es para que ustedes despierten. Miren lo que dice Pablo en Tesalónica, que tiene que ver con esto. Y acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día no os sorprenda como el ladrón. Nótese, una severa advertencia, y lo que da a entender Pablo es que la iglesia, en cierta forma, estará media dormida y no podrá entender, como los inconversos, el panorama profético que estará viviendo previo al arrebatamiento de la iglesia. Eso fue lo que vimos, con multitudes de portales evangélicos tirando flores a diestra y a siniestra al estilo de Roma sobre el caballo blanco. Pero ninguno de ellos enfocando que un momento profético de la venida de Cristo está a las puertas. En medio de tanta catástrofe sobre Estados Unidos, debe de ser un momento para reflexionar, para levantar su mirada hacia el cielo y para darse cuenta que el verdadero que va a traer la verdadera paz sobre este mundo no son estos acuerdos de paz, no será ese pacto de paz, sino que será Cristo Jesús en su gloriosa segunda venida. Que el Altísimo Dios Todopoderoso me les bendiga, grande y poderosamente.